Hola a todas las niñas y los niños del segundo año básico A y el segundo año básico B. Si ustedes se fijan, hoy de nuevo estoy en esta cápsula de lenguaje y en esta salita virtual. Pero para empezar hoy día, primero tenemos que recordar un poco lo que habíamos visto en la cápsula anterior. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué tipo de texto era? Bien, era una receta que es un texto informativo, ¿cierto? Y tenía varias partes, tenía un título, tenía un subtítulo, una lista de ingredientes, las instrucciones y la ilustración. Y aquí tenemos nuestra receta del día, que es una sopa de yuyo. Para eso nosotros vamos a tener que identificar dónde estaba el título. ¿Se acuerdan dónde estaba? Bien, era ese, ¿cierto? Ahí está nuestro título. ¿Y recuerdan cómo se llamaba esta parte? Bien, la lista de ingredientes. ¿Y esto de acá al lado qué era? Excelente, la ilustración. ¿Y lo que está aquí abajo por paso era? Muy bien, las instrucciones, ¿cierto? Que van por paso. En la receta que vamos a ver hoy día van a aparecer dos palabras, que es condimento y acompañamiento. Así que ustedes pongan pausa en su video y pueden ir a buscar en un diccionario qué significan estas palabras. Y cuando ya estén listas o listos, vuelven a poner play y verificamos. Comprobemos ahora. Condimentos, para esta receta se va a referir a las especies o los aliños que podemos ponerle a nuestra comida. Y a el acompañamiento proviene de la palabra acompañar, es decir, que cuando nosotros acompañamos a alguien, o también para esta receta va a tener que ver con el plato que acompaña a nuestro plato principal. Ya tienen que estar súper atentas y súper atentos para que ustedes identifiquen dónde están estas palabras en este texto. Pero antes vamos a recordar un poco lo que hablamos con la tía Cari. ¿Se acuerdan que con la tía Karina habíamos visto esta imagen en donde nos hablaba que podíamos leer en un volumen cero, es decir, solo en nuestra mente? Tenemos algo y lo leemos en silencio. O en el volumen 1, que es leer susurrando, así, muy bajito. Y también en el volumen 2, que es leer bajo, es decir, cuando tenemos solo a una persona delante de nosotros. El volumen 3, recuerden que era leer a un grupo pequeño de personas, es decir, un poquito más alto para que así nos escuchen. Y ahora en el volumen 4 está el leer a un grupo de muchas personas y con mucha distancia. Por ejemplo, si tuviésemos que leer dentro de la sala y necesitáramos que todos los compañeros nos escucharan. Entonces así hablaríamos un poquito más fuerte. Y ahora muy alto, el volumen 5 es gritar, como por ejemplo cuando necesitamos que un compañero o compañera nos escuche y está al otro lado del patio. Ahí sí tenemos que gritar muy fuerte. Pero si gritáramos muy fuerte, cuando hay alguien que esté muy cerca, nos puede pasar esto y a la otra persona le va a molestar mucho, mucho los oídos. Entonces, hoy día vamos a leer con este volumen, que es junto a una persona, ya que es un volumen bajo. Ahora sí, vamos a ver nuestro texto, que es la sopa de yuyo. Así que vamos a leerla en conjunto. 1, 2, 3. Sopa de yuyo. Ingredientes: un atado de yuyo, media cebolla picada fina, una pizca de sal, una cucharada de condimentos, una cucharada de aceite, un cuarto taza de fideos. Preparación. Primer paso: lava el yuyo, córtalo en pedazos chicos y ponlo a cocer en una olla con 1 litro de agua. Segundo paso: incorpora los condimentos, la sal y la cebolla picada y deja cocer 10 minutos. Tercer paso: agrega los fideos
y sirve como sopa de acompañamiento o de plato de entrada. Muy bien, hasta acá lo pude escuchar leyendo. Súper bien. Ahora la tía Vivi nos va a presentar una nueva forma de hacer la comprensión lectora. Así que son preguntas que tienen que estar súper atentas y súper atentos. En esta parte de la cápsula de lenguaje vamos a trabajar estrategias de comprensión lectora. Pero esta vez no trabajaremos con las preguntas de comprensión literal, sino que avanzaremos a un nivel un poquito más difícil. Por lo tanto, vamos a necesitar que en esta sesión estés muy atento, pensando, escuchando y con los ojos muy abiertos para ver lo que te vamos a mostrar. ¿Estás preparado, preparada para este desafío? Entonces, para empezar, vamos a pensar primero, ¿qué significará la palabra inferir? ¿Qué será inferir? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Bueno, inferir es pensar para encontrar y comprender una información que no está en el texto o que se muestra en una imagen. Consiste también en unir o relacionar ideas expresadas en los textos con lo que aprendí anteriormente. O sea, lo que yo ya sé, lo relaciono con lo que veo o leo y a partir de eso tengo una inferencia. Es decir, puedo inferir, puedo establecer una conclusión. Entonces, ¿cómo responder preguntas de comprensión inferencial? La pregunta de comprensión inferencial son aquellas en las que la respuesta es una construcción que hace el lector a partir de lo que está en el texto y sus conocimientos previos. Entonces, tengo la pregunta y la respuesta la voy a extraer desde los datos que están en el texto, más los conocimientos previos, es decir, lo que yo ya sé. Más simple aún, si miramos este esquema, podremos entenderlo de mejor manera. Entonces, yo tomo algunos elementos del texto, los sumo con lo que yo ya aprendí ayer, antes de ayer, en mi casa, en la escuela, donde sea, y a partir de ese conocimiento más la información del texto, puedo elaborar mi respuesta que puede ser escrita u oral. Veamos el primer ejemplo. Vamos a usar esta tablita que tiene algunas partes y va secuenciado en orden de lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, lo que dice el texto, la pregunta, lo que yo sé y lo que voy a responder. El primer texto dice, hace más de una hora que Nahuel está mariscando choritos y lapas junto a su papá. De pronto mira sus manos y sus pies y ve que estos están arrugados. Y me preguntan, ¿dónde está Nahuel? Si yo lo pienso, no hay ninguna parte en el texto donde diga dónde está. Por lo tanto, ¿cómo respondo? Aquí viene mi estrategia. Tomo algunos elementos del texto, que los voy a utilizar como pista, pero también de mi pregunta. Entonces, si me fijo en mi pregunta, dice ¿dónde? Y la palabra ¿dónde? Puede ser una pista para poder saber que me están preguntando por un lugar. Como no tengo claro el lugar, busco, ¿cierto?, en el texto algunas cositas ahí que me pueden ayudar a responder. Entonces sé que Nahuel está mariscando choritos y lapas. Y que sus pies están arrugados y sus manos también. ¿Qué sé yo de eso? ¿Con qué lo relaciono? Yo relaciono con que los mariscos, como los choritos y las lapas, son animales del mar y se extraen desde las rocas. Esa es una información que yo ya conozco de antes. Y lo otro es que también sé que cuando uno está en contacto mucho tiempo con el agua, las manos y los pies, estos se ponen arrugados. Entonces, ahora yo podría juntar estas informaciones de lo que le sucede a Nahuel, con quién está y lo que está haciendo, y lo que yo sé. Entonces ahora me voy a tomar un tiempo para pensar, voy a poner pausa en el vídeo y voy a pensar en una respuesta. Y aquí yo puedo determinar, lo más probable es que Nahuel entonces está en la playa junto a las rocas. Por eso, porque está sacando mariscos, ¿cierto? Y lleva tanto rato, que lleva más de una hora, que sus pies al estar en contacto con el agua se arrugaron y sus manitas también. ¿Se fijan? Muy bien. Siguiente ejemplo.
Nuevamente en nuestra tabla, lo que dice el texto, lo que dice la pregunta, lo que sé y lo que voy a responder. El texto dice lo siguiente. Rayén tiene 7 años, está triste. Su abuela Machi murió. Ella quería quedarse con el objeto más preciado de su abuela para recordarla, pero no lo pudo hacer. ¿Qué me preguntan? ¿Con qué objeto quería quedarse Rayén? Claro, yo podría decir, tal vez con el objeto más preciado para su abuela. ¿Pero cuál será ese objeto? Tengo entonces que marcar en mi pregunta, ¿cierto?, algunas palabras claves que me van a llevar a entender que algo de los objetos de la abuela Rayén quería quedarse. ¿Cómo lo relaciono entonces con lo que sé? Como este mes hemos estado trabajando en torno al pueblo mapuche y a sus características, yo sé, por ejemplo, que la Machi, en este caso su abuela era una Machi, su objeto más importante era el cultrún porque es un objeto sagrado. Y por otra parte también sé que la Machi y su cultrún son inseparables, por lo tanto nadie más puede poseerlo. Entonces, con estas dos informaciones que yo tengo de mis conocimientos previos, más lo que dice el texto, puedo establecer entonces que ¿cuál sería el objeto con el que quiere quedarse Rayén? Muy bien, Rayén quería quedarse con el cultrún de su abuela. Excelente. Entonces ahora nos va a tocar responder y si nos damos cuenta, todo el proceso que hemos hecho para llevar el análisis, ¿cierto?, y poder dar las respuestas a las preguntas de comprensión inferencial, hemos hecho estos pasos. Leer el texto, leer la pregunta, entender la pregunta, buscar las pistas para responder, ¿cierto?, pensar en lo que sabemos del tema, establecer una conclusión, ¿cierto?, una inferencia y poder responder, ya sea en forma oral o escrita. Vamos ahora a nuestra sopita de yuyo. Nosotros ya conocemos este texto, entonces vamos a aprovechar que ya lo conocemos para aplicar esta estrategia. Y sabemos el título, la imagen, ¿cierto?, los ingredientes y la preparación. Veamos nuestra pregunta de comprensión inferencial. Dice, ¿qué ocurrirá si no coloco sal y los condimentos a la preparación? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Ya leí el texto, leí la pregunta. Ahora voy a localizar estas palabritas que me van a ayudar a responder. A ver si hay algo en el texto que me pueda dar alguna pista. Entonces, tengo que no coloco la sal. Claro, en mi texto aparece que lleva una pizca de sal, una cucharada de condimentos y que además hay que incorporarlos a la preparación. Pero en este caso me está preguntando si no lo hago. Entonces ahí aplico mi tabla. Lo que dice en el texto, ¿cierto? La pizca de sal, los condimentos y que hay que agregarlos. La pregunta está relacionada con qué pasa si no lo hago. Y lo que sé. ¿Qué sé de la comida cuando no le coloco sal y no le coloco condimentos? A mí me ha pasado muchas veces, y me ha pasado en distintas partes, y supongo que a ustedes también, que cuando una comida no tiene sal y no tiene algún condimento, la comida queda desabrida. Entonces, en este caso, ¿qué pasará? Pon pausa para poder responder. Muy bien, entonces ahora lo que respondo es que la sopa probablemente quedará desabrida, sin sabor. Perfecto. Vamos a la pregunta siguiente, nuevamente con nuestra sopa de yuyu. La pregunta siguiente dice, 2. ¿Qué otro título podría tener esta receta? Si pensamos, me están preguntando por otro título. Y sabemos que el título es sopa de yuyo. No tengo más información, porque es algo que yo tengo que poder inferir. De la información que poseo, ¿cierto? Es que el principal ingrediente es el yuyo, ¿cierto? Y la cebolla. Y las otras cosas que son condimentos, sal, etc. Y un poquito de fideo. Pero lo fundamental es el yuyo. Lo que dice el texto, ahí lo tengo. Lo que dice la pregunta, ¿cierto? Me están pidiendo otro título. ¿Y qué sé de esto? Es que el yuyo es un vegetal, es una verdura y es típico de la comida mapuche. Entonces, lo que puedo relacionar yo, ¿cierto? Para cambiarle el título, es
pensar que esta sopa es una sopa mapuche y que está hecha con verduras. Por lo tanto, mi respuesta podría ser que esta es una sopa mapuche de vegetales o una sopa mapuche de verduras. Y así hemos aprendido una nueva estrategia que tiene que ver, como dice aquí el esquema, con la información del texto, mis conocimientos previos y a partir de eso lo junto y elaboro mi respuesta. Así que ahora a poner mucha atención en los desafíos que se te van a presentar a continuación. Muy bien, estamos llegando al final de la cápsula de lenguaje del día de hoy. Pero antes de acabar, recordemos que revisamos junto con la tía Viviana. Primero revisamos la estructura de la receta. Luego hicimos una lectura. Y luego revisamos estrategias de comprensión inferencial. Ahora llegó el momento de despedirnos, pero antes debemos conocer cuáles van a ser nuestros desafíos para esta semana. Nuestro primer desafío será buscar una receta mapuche y practicarla junto con tu familia, porque el día martes 8 de septiembre debes leerla en el monitoreo. Y nuestra segunda actividad es practicar el volumen de la voz al leer la receta. Es importante que recuerdes practicar el volumen de tu voz para leer, intentando siempre tener una voz alta y clara para que todos te escuchen. Y eso es todo por hoy. Has hecho un muy increíble trabajo y nos despedimos desde nuestra salita virtual. Nos vemos en la próxima cápsula de lenguaje. Y recuerda practicar el volumen de tu voz y realizar la lectura junto con tus padres. Adiós, nos vemos en la próxima cápsula.